Sí. Bueno, vamos al principio. ¿Alguien me puede decir qué entiende por procesador? Todos tienen conocimiento de hardware, digamos, de las computadoras. ¿Sí, no? Sí, profe, los procesadores son como el cerebro de la computadora. Bien, perfecto. Ahí es donde supuestamente se procesa todo lo que ocurre en la PC, ¿sí? El procesador. Si no fuese por el procesador, no podríamos ejecutar ninguna acción. ¿Qué buscamos nosotros en un procesador cuando compramos una computadora? Velocidad. Bien. O sea, cuanto más rápido es el procesador, más rápido se van a ejecutar las órdenes, ¿sí? Que se le den a la máquina. Bueno, entonces decimos que es un componente hardware, ¿sí? Que no solamente se utiliza en una computadora. Ahora todos sabemos que los procesadores se utilizan en smartphone, Smart TV. Bien. Gráficamente o materialmente, digamos, ¿sí? A nivel hardware, ¿han visto alguna vez, han tenido en su mano un procesador? Sí. Bien, a ver. Sí, profe. Justamente tuve que comprar uno nuevo para la compu. Ah, bien. Entonces, podemos decir que es una pastilla de silicio que va colocado en el socket sobre la placa madre de la computadora. ¿Saben cuál es la placa madre? Placa madre o placa base. Sí. Sí, profe. Bien. ¿Qué tenemos en una placa madre? Muchos lugares para insertar cosas. El Bueno, socket ¿qué de cosas? CPU de la RAM. Los puertos La PCI. RAM, sí. Las tarjetas Los de puertos, buses. RAM. La memoria. La Bien. tarjeta de memoria, de La video, digo, memoria. la placa de video. Bien, el procesador, ¿sí? Que es lo más importante de lo que estamos hablando. Bien. Ahora, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre un procesador de un CPU y un procesador de una notebook? No. El procesador del CPU, ¿qué pueden hacer ustedes si compran un CPU o una PC de escritorio? Ah, ¿lo podemos poner en otras? Podemos cambiar. ¿Le pueden cambiar o no? Sí. Bien. ¿Y de una notebook? Bien soldado. Exactamente. Viene soldado el procesador. Por ende, nosotros sabemos que si compramos una notebook, tenemos que comprar una notebook actualizada con el último procesador que venga. Porque Algunas placas de notebook vienen con el procesador que se lo puede sacar, que no viene soldado. claro, bueno, pero casi la mayoría viene soldado. O sea, imagínate si vas a comprar una notebook con una placa en la cual el procesador se pueda sacar o cambiar, también varía el costo de la Sí, notebook. por eso debe ser que no se ve. Claro, por eso, obviamente. Bueno, y también el procesador está cubierto de algo que llamamos encapsulado, ¿sí? Y de lo cual existen tres tipos, que ya los vamos a ver, que son PGA, LGA y VGA. Eso iba variando, obviamente, con el tiempo y la creación del encapsulado que tenía cada procesador.
La comunicación del CPU con el resto del sistema se realiza mediante señales de información y señales de control. Eso lo vamos a ir viendo, o no sé si vieron algo en datos 1 de ruta de datos, ya lo vamos a ver igual, más adelante. Que son enviadas por impulsos eléctricos a través de pines, los pines del procesador. Posteriormente, estas señales lo que hacen es viajar por los buses del sistema, que lo que hacen es comunicar al procesador con los demás componentes situados en la placa base o placa madre, pasando al bus de entrada y salida hasta llegar al periférico correspondiente. El número y tamaño de pines ha variado con el tiempo según las necesidades y las tecnologías utilizadas. Entonces, podemos decir que se define como encapsulado la forma en que se empaqueta la oblea de silicio para efectuar su conexión con el sistema. Ese Profe, ¿usted está es el mostrando las encapsulado. hojas? No. Ah, bien. ¿Qué hojas? No, pensé que estaba mostrando la pantalla, pero tiene la clase 1 ahí nomás. No, si no quiero mostrar la hoja. Ah, bien, bien. Ese es el encapsulado PGA, ¿sí? Los primeros, no sé si alguno vio ese encapsulado que se usaba antes, donde nosotros al armar, al insertar, digamos, en el procesador, ¿qué pasaba? Teníamos que insertar, ¿sí?, en la posición justa. Los procesadores tienen unos pequeños pines que se acoplan en el socket. El problema es que si un pin se rompe, el procesador ya no servía. No sé si le habrá pasado a alguno. No, por suerte no. Bueno. Después tenemos el encapsulado LGA, ¿sí?, que los conectores no están en el microprocesador, sino que se encuentran en el socket. Entonces, el socket de la placa base, ¿sí?, ahí están los conectores, y el microprocesador encaja arriba directamente. No había, digamos, o sea, no podíamos llegar a romper los pines ni nada de eso. Y después tenemos el encapsulado VGA, que es el que se usa ahora. No sé si alguien lo vio. En este caso, en vez de ver pines de cobre, veremos unas bolitas que se sueldan directamente a la placa base. De esta forma, no hace falta un socket, haciendo que todo sea más pequeño y reduciendo costes. Es lo que se suele utilizar para fabricación de smartphones debido a su reducido tamaño. En los procesadores VGA es imposible cualquier actualización que queramos realizar en nuestro CPU. Es lo que hablábamos recién, que vienen soldados, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Bien. Sí, profe. Entonces podemos decir que el procesador es uno de los componentes de la computadora que más ha evolucionado, que más evoluciona, dado que se le exige a los ingenieros que cada vez ofrezcan mejores procesadores para que las computadoras funcionen más rápido, ¿sí?, y más eficaz. Su evolución no ha sido solo interna, sino que su forma externa fue modificada. O sea, cada vez los procesadores son de menor tamaño, ¿sí? No son como antes. Y bueno, como ustedes conocen, los fabricantes de procesadores de PC más populares, ¿cuáles son? Intel y AMD, que todos usan i7, i5, i9, ¿sí? O AMD, Ryzen, no sé si alguno juega o alguno tiene ha cambiado el procesador o tiene una computadora gamer, sí. Sí, yo tengo Bueno. un Ryzen 5. Claro, bueno, por eso. Lo había armado. O es Intel. Ah, Ryzen ¿cómo? 1700. Claro, o es Intel o es AMD. No hay con qué darle. Bueno, entonces decimos que el procesador es el componente más importante, ¿sí?, que tiene el CPU, pero solo no sirve de nada, ¿sí? Bueno, acá si ven, esos son los procesadores que actualmente se utilizan. Bueno, ahora vamos al componente, ¿sí? Los componentes del procesador. Tenemos núcleo,
caché, controlador de memoria, tarjeta gráfica y otros elementos auxiliares. Buses, registros. Bueno, vamos a algo aparte de eso, ¿sí? Algo muy importante, que es esto. Sustrato. ¿Alguien lo escuchó hablar? O sea, son componentes de un procesador. Igual, supuestamente, no creo que lo hayan visto porque nadie abrió un procesador, ni sabe cómo está, ni sabe cómo, o sea, cómo está formado por dentro. No creo que lo hayan hecho. Yo no lo hice. No. ¿Alguien lo hizo? Ni para Yo sí probar. vi procesadores, pero nunca lo abrí, nunca lo rompí para ver qué tenía adentro. Bien. Sí, no, más vale. Nadie creo que lo haya hecho. Bueno. Ahí si ven el sustrato, ¿sí? Es la placa donde va instalado el chip de silicio que contiene el circuito electrónico de los núcleos, o sea, la electrónica. A ver. ¿Sí? Entonces decimos que el sustrato contiene el circuito electrónico de los núcleos. O los cores. Si todos dicen core 1, core i7, core i9, core i5, bueno. O núcleos. Que es llamado, ¿sí? DIE. En los procesadores actuales puede haber más de uno de estos elementos instalados de forma separada. Pero además, esta pequeña placa contiene toda la matriz de pines de conexión con el socket de la placa base, es decir, el socket donde nosotros insertamos el micro. Casi siempre chapados en oro para mejorar el traspaso de electricidad y con protección ante sobrecargas y picos de corriente en forma de condensadores. ¿Sí? Siempre se dice que el oro es un material donde traspasa la electricidad de mejor forma, ¿sí? Después tenemos el DIE, ¿sí? Que ahí se ve, que es el cuadrado en sí. Es una pastilla que contiene todo el circuito integrado y componentes internos de un procesador. Visualmente se ve como un pequeño elemento negro que sobresale del sustrato y que hace contacto con elemento de disipación de calor. A ver. Bueno, debido a que dentro de él está todo el sistema de procesamiento, el día alcanza unas temperaturas increíblemente altas, así que debe estar protegido mediante otros elementos. Esto que se ve acá, ¿vieron eso que dice AMD, Ryzen, esas tapitas negras? ¿Se ven ahí en la imagen? Sí. Bueno, ese es el DIE y es el que alcanza temperaturas increíblemente altas, ¿sí? Y que hay una técnica que utilizan los gamers, ¿sí? Daylighting. No sé si alguno de ustedes sabe. Bueno, directamente lo que hacen es sacar eso y poner condensadores o cooler directamente sobre esa parte del micro para que la temperatura sea más baja, no caliente el micro y no empiece a fallar. No sé si le ha pasado a alguno que el CPU ha estado al 100%, se pone más lenta la máquina, se traba. ¿Usted dice cambiarle el disipador? ¿Cómo? ¿Usted dice cambiarle el disipador? No, le agregan directamente. Ah. O sea, lo que hacen es, colocan disipadores directamente en el contacto con el DIE, sacan esa parte y agregan disipadores ahí arriba. Entonces, directamente. Claro, bueno, esas son técnicas que utilizan los gamers supuestamente para obviamente, cuando los gamers cuando juegan online o todo eso, por eso usan los mejores procesadores y todo eso para no tener ese problema.
Bueno, Bien. y por último, a ver acá el disipador. Ahí se ve el disipador. Todos vieron un disipador. Sí, Bueno, es el que captura todo el calor, ¿sí? Y lo transfiere a la atmósfera, o sea, lo saca del CPU, digamos, ¿sí? Eso van directamente sobre el micro. Se siguen agregando todavía. Vamos a... A ver, chicos, aguanten 2 segundos. Voy a prender el ventilador porque con el aire acá está del procesador. O sea, ya vimos cómo está formado. Ahora vamos a ver cómo funciona. El funcionamiento del procesador, ¿sí? Lo da un reloj. Lo que hace este reloj es sincronizar los bloques, ¿sí? Dentro del procesador y se encarga de que todo marche como debe ser o como está programado. El funcionamiento tiene etapas, ¿sí? Tiene 4 etapas. La primera etapa es leer las instrucciones de la memoria, ¿sí? O sea, nosotros le decimos al procesador que lea una instrucción de la memoria. ¿Qué es una instrucción? No es lo mismo una instrucción que un dato, ¿sí? La instrucción es, por ejemplo, una suma. Le decimos nosotros al procesador suma A más B. Después, ¿qué hace en la otra etapa? Busca los datos, es decir, busca el dato de A y busca el dato de B para poder sumarlo en la tercera etapa, que es realizar la operación. Y después pasa a la última etapa, que es pasar a la siguiente instrucción. Es decir, ya hizo la suma, ahora pasa a otra instrucción de resta, de multiplicación, de lo que sea. O puede seguir ejecutando la misma instrucción, ¿sí? Hasta que se dé una condición. Por ejemplo, sumar todas las letras del abecedario. O sea, todos los datos que contengan las letras del abecedario. Lo va a hacer hasta llegar a la Z y de ahí recién va a pasar a la siguiente instrucción. Entonces, ¿cómo leemos las instrucciones de memoria? ¿Sí? Cualquier programa que nosotros utilicemos, que tengamos instalado, está compuesto de instrucciones y datos. Las instrucciones indican al procesador qué debemos realizar o qué tareas debe realizar el procesador sobre los datos, ¿sí? Una instrucción, por ejemplo, es la suma de A más B, donde tanto A como B son datos. En definitiva, el primer paso consiste en leer una instrucción de memoria, que es lo que veíamos recién. Después, la otra instrucción, que es buscar los datos. Una vez leída la instrucción y analizados los datos, se van a procesar, ¿sí? Estos son leídos de la memoria y siguiendo con el ejemplo de A más B, ¿sí? Serían leídos de la memoria. Dependiendo de la instrucción, estos pueden o no estar en memoria. Los puede traer, o sea, nosotros le podemos decir, tráeme el valor de A y el valor de B de memoria y sumalos, ¿sí? O no, no hace falta que estén en memoria tampoco, pueden estar directamente en el disco. ¿Se entiende hasta ahí? Chicos. Sí, profe. Sí. Bueno, me avisan cualquier cosa. Después está la tercera etapa, que es realizar la operación. Se realiza la operación dependiendo de la instrucción que se pidió ser ejecutada y el resultado puede ser escrito en memoria o quedar almacenado dentro del procesador en un registro interno del procesador para su posterior uso. Bien, y por último pasar a la siguiente instrucción, como le expliqué.
puede pasar a otra instrucción que sea resta, multiplicación, o directamente puede seguir ejecutándose la misma instrucción de suma hasta que una determinada condición diga, listo, hasta ahí nomás suma y que pase a la siguiente instrucción. Bueno, ¿dónde se almacenan los datos y las instrucciones? ¿Dónde se almacenan los datos y las instrucciones? Bien, ustedes seguramente en datos 1 vieron la arquitectura de von Neumann, ¿o no? Sí, profe. ¿O no se acuerdan? Sí. Ah, ¿lo vieron? Sí, sí lo vimos. Perfecto. Entonces, los procesadores, ¿sí?, utilizan lo que es conocida como esta arquitectura, von Neumann. En ella, tanto los datos como las instrucciones se encuentran en la misma memoria. En un PC no existe un solo dispositivo al que podamos denominar memoria, sino que realmente estamos ante un sistema jerarquizado en varios niveles. Cuando el equipo está apagado, ¿a dónde se guardan los datos? ¿O a dónde se almacenan? Chicos. No Chicos, lo sé, no, profe. ¿A dónde guardan sus datos ustedes de la computadora? Cuando están... En el disco. En el disco. Disculpe, en el disco. Claro, por eso, o sea, si yo apago la computadora, ¿a dónde quedan guardados los discos, los datos? En el disco, ¿sí? En el disco duro. Ahora, yo prendo la computadora, ¿sí? Y la computadora empieza a trabajar. ¿A dónde se empiezan o sea, los datos se escriben en dónde? ¿En qué memoria se escriben? Cuando yo, por ejemplo, prendo la computadora, cuando yo, por ejemplo, abro el navegador, cuando yo, por ejemplo, abro un programa específico. ¿La memoria RAM? En la memoria RAM. En la memoria RAM. ¿Por qué? ¿Por qué en la memoria RAM? A ver, yo también puedo leer directamente, yo procesador, puedo leer también desde el disco, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo leo desde el disco? Es más lento la lectura. Es más lento. Eso es debido al nivel, ¿sí?, de memoria. Bueno, ¿qué pasa si ustedes tienen 4 GB de RAM y quieren abrir el AutoCAD, quieren abrir, no sé, un programa de diseño, quieren abrir el navegador, escuchar música? ¿Qué pasa con la máquina si tienen 4 GB de RAM en este caso? Y va a empezar a andar lento un poco, porque 4 GB no es suficiente como para estar abriendo bueno, mucho. ¿Y qué pasa cuando se queda sin memoria? Se tilda, deja de funcionar. Se congela. ¿Y qué empieza a utilizar? Empieza a utilizar al disco como memoria. Y el disco, al estar más alejado, ¿sí?, del procesador, ¿qué pasa? Va a andar todo más lento. O sea, si se queda sin memoria, se va a tildar la máquina y se va a congelar. Por eso empieza a utilizar espacio del disco como memoria. Pero al estar alejado, ¿qué pasa? Se va a poner lenta la computadora. ¿Se entiende o no? Sí. Sí, Por eso nosotros en la RAM, ¿sí?, al ser más rápida y al estar más cerca del disco, del procesador, perdón, chicos. Al estar más cerca, digamos, del procesador, lo que hace es el almacenar los programas directamente en la memoria RAM cuando son ejecutados. Cuando nosotros prendemos la computadora, ¿desde dónde nos trae a nosotros el sistema operativo? el disco duro. De la RAM también, ¿sí? Y de Claro, ya sé, pero se ejecuta en la RAM. Todo está en el disco duro.
Pero lo que hace la RAM es interactuar entre el disco y el procesador. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entiende o no? Bien. Entonces, el uso de esta arquitectura hace que la velocidad a la que se leen y escriben los datos e instrucciones sea importante. Por eso, específicamente, se utiliza esta arquitectura. También puede darse el caso que el procesador se encuentre a la espera de recibir datos, quedando la máquina bloqueada hasta que estos no lleguen, ¿sí? Pero es muy raro eso. El micro siempre, o sea, por la velocidad que tiene, es extraño que se quede esperando datos y instrucciones. Bueno, entonces, ¿qué hicieron los ingenieros o qué hacen los ingenieros aplicando la arquitectura de von Neumann, ¿sí? Para que los procesadores trabajen de forma más acelerada? Para que funcione más rápido. ¿Qué hacen? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Si yo tengo el procesador, tengo la memoria RAM y tengo el disco. El procesador está más cerca de la memoria RAM, ¿sí? Entonces la memoria RAM, ¿qué hace? Me trae las instrucciones y los datos del disco y pasan al procesador donde se procesan. No directamente desde el procesador, no me vengo al disco duro. Ahora, ¿cómo funcionaría más rápido el procesador? ¿Qué debería aumentar? ¿Se les ocurre algo? ¿Cómo? Los gigahercios del procesador, ¿puede ser? ¿De qué? No, O sea, no precisamente. O la memoria. ¿El tamaño de la RAM? No. Lo que podría poner o insertar entre el disco y entre el procesador y la memoria, otro nivel de memoria que esté mucho más cerca que la memoria RAM. Exactamente. Exactamente. Que, a ver, nosotros abrimos el navegador. Es pesado el Google Chrome. Todos se han dado cuenta que abren el Google Chrome, abren 10 pestañas y se fijan en el rendimiento del CPU y van a ver que siempre está 70, 80. Cuando abren varias pestañas se va al 100%. Cuando utilizan planillas grandes de Excel, cuando están escuchando música, ¿sí? Ahora, imagínense ustedes cada vez que quieran acceder a YouTube, que abran el navegador y vayan a YouTube, ¿sí? Y accedan, va a tardar, digamos, un lapso de tiempo, ¿sí? Si nosotros tenemos una caché intermedia, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros ponemos YouTube y automáticamente ya estamos adentro de YouTube, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los datos que nosotros utilizamos diariamente más seguidos quedan guardados en la caché. Si ustedes se fijan y escriben WhatsApp web, directamente ya van a estar adentro de WhatsApp porque está guardado en la caché del navegador. Bueno, de esa forma es la caché que está cerca del procesador, ¿sí? ¿Qué hace? Cada nivel intenta almacenar los valores que más se consultan, haciendo las sucesivas lecturas más fluidas. Yo consulto cierto tipo de datos con más frecuencia. Entonces lo que va a hacer la caché es va a guardarme las direcciones de esos datos, así el procesador viene y automáticamente ya estoy adentro de esos datos. Si yo abro un software todos los días, a cada rato, yo no voy a estar abriendo el software desde cero, no, porque en la caché ya me va a quedar la dirección de ese software, ¿sí? Entonces el procesador llega más rápido, ¿sí? Entonces lo que hace es
que el procesador tenga una lectura más fluida con los datos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la memoria caché? Es que los datos estén lo más cerca posible de donde van a ser procesados. ¿En dónde? En el procesador. ¿Se entendió ahí? Sí, ¿O no? profe. ¿Todos entendieron? ¿Tienen alguna duda? Sí, profe. Bien. Bueno, también el flujo de instrucciones, ¿sí?, y datos no es lo único que hay que acelerar. También es deseable que el procesamiento de cada una de ellas sea lo más rápido posible. Entonces, no solamente con el nivel de memoria, ¿sí?, vamos a tener un acceso a las instrucciones y a los datos más rápido. También tenemos que tener, obviamente, un procesador más rápido, ¿sí? Para conseguir esto, un procesador no tiene un solo bloque para trabajar con las funciones, sino que puede estar compuesto por varios bloques. Cuando se procesa una instrucción, se divide para utilizar los distintos bloques del procesador. Realmente lo que hace es dividir una instrucción muy compleja en partes más pequeñas conocidas como microinstrucciones. Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante también. Cuando, como dice acá, cuando las instrucciones son demasiado grandes, ¿sí?, se divide en microinstrucciones y cada parte del procesador o cada bloque del procesador trabaja con esas microinstrucciones. De esta forma, un procesador es capaz de ejecutar varias de estas instrucciones por ciclo del reloj. Todo depende de la arquitectura que se haya utilizado. La parte del procesador encargada de sincronizar todo este proceso es la unidad de control. Bueno, acá en la arquitectura de von Neumann lo que vemos es la unidad del control, que la unidad de control vendría a ser el CPU, ¿sí? Donde tenemos la unidad de datos, la unidad aritmético-lógica, los registros. Entrada y salida son los periféricos de entrada y salida, donde entran y salen datos. Y memoria, programa y datos, que es la memoria, el nivel de memoria. Todo esto sería la arquitectura y todos estos componentes formarían el CPU. No sé si hay alguien que quiera acceder. No sé si está escribiendo, a ver. O cómo funciona. Sí, sí. Sí. No sé qué pasó. Bien. Eso sería la parte de un procesador, ¿sí? Y después vamos a la parte de memoria, que ahora vamos a ver también una introducción y después vamos a ver bien los niveles de memoria en otra unidad, ¿sí? En informática, la memoria, dijimos que es el dispositivo que retiene, memoriza o almacena datos informáticos durante algún periodo de tiempo. La memoria lo que hace es proporcionar una de las principales funciones de la computación moderna, el almacenamiento de información y conocimiento. Bueno, tipo de memoria, tenemos, a ver, ¿qué tipo de memoria tenemos que utilizamos? ¿Alguno sabe? Las memorias internas y La que, externas. la que estuvimos hablando recién, memorias internas. Memoria RAM, la ROM. Ya, Bien, la memoria RAM, la memoria ROM, La memoria ¿cuál de otra? almacenamiento. Caché, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias entre la RAM y la ROM? Una es Los volátil. datos de la memoria. Bien, ¿y qué significa que una sea, que la RAM sea volátil y que la ROM sea no volátil? Que la RAM se borra cuando apagamos el equipo. Sí, ¿y la ROM?
y la ROM no. Entonces, Pero ¿cuál yo- es un ejemplo de memoria ROM? Sí, Y la La memoria río. ROM no se bolla porque es la memoria donde guardan las instrucciones los fabricantes para que la PC pueda arrancar. iniciar y todo eso. Bien, listo. ¿Entienden entonces la diferencia entre en la memoria RAM, ROM, volátil, no volátil? ¿Sí? Sí, Y profe. la memoria caché, que dijimos, bien, la memoria caché dijimos entonces que es una memoria semiconductora de alta velocidad que puede acelerar el CPU. Por eso nosotros también cuando, no sé si ustedes se fijarán, pero cuando van a comprar una computadora o van a comprar un procesador, también se fijan en la caché que tiene. ¿O no? ¿Alguno se fijó o compró porque Sí, vio profe. solamente el procesador, la memoria, el disco? Bien. Escuchen esto. La memoria caché se utiliza para sostener las partes de los programas y datos que se utilizan con mayor frecuencia. Eso es lo que estábamos viendo recién. A lo que nosotros accedemos todos los días o a cada instante, ¿sí? Eso es lo que se guarda en la memoria caché. Entonces, los datos y programas se transfieren desde el disco a la memoria caché, ¿sí? Por medio del sistema operativo, mediante instrucciones, donde el CPU directamente accede a ellas. Profe, ¿Cuáles son las ventajas de la...? Sí, disculpa. ¿Qué diferencia sí. hay entre el registro y la memoria caché? Entre registros y la memoria caché. Porque, o Bien, sea, yo tengo entendido o sea, hacen como casi la misma función, pero exactamente, sí, el caché está fuera del procesador, digamos, está más cerca, y el registro está dentro, ¿o no? De la sí, CPU. pero claro, bueno, pero en el registro, ¿qué se guardan? Recién lo dijimos, se guardan instrucciones, se guardan Ah, se guarda bien. microinstrucciones. Claro, no se guardan datos como en la caché. Ajá, claro. Ah, Por ahora ejemplo, entiendo. nosotros tenemos los registros y tenemos los buses, ¿sí? Acá dice, vieron que acá tenemos la gráfica, la arquitectura de von Neumann. Tenemos los datos, las instrucciones y los datos de la dirección. Entonces, en los registros, ¿nosotros qué tenemos? Los datos de las direcciones. O sea, nosotros en el disco, en el disco duro, tenemos datos, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. En la memoria también Profe, tenemos datos. quería Sí, hacer una consulta antes que avance. sí. ¿Cuál es el motivo, la razón en los casos de los procesadores que tienen gráfica integrada? Porque, o sea, averiguando, los procesadores con gráfica integrada tienen menos caché que los que no tienen. Me ¿Cuál sería mataste. cuál sería el motivo, la Me, razón de eso? Bien, me mataste con esa pregunta porque, o sea, esto era como un pantallazo y no estoy muy ligado, digamos, a lo que es hardware, pero lo podemos investigar. Con la GPU integrada, decía, o sea, con la placa de video integrada, por eso, a eso te referís Claro, vos. claro, eso. Y generalmente las que vienen, ¿Será el sí, acceso? claro, no, pero generalmente El nivel de acceso es más todos rápido. los procesadores vienen ya con GPU integrado. La mayoría, obviamente los que no vienen, son para que ya directamente pongas una placa de video y, y es como para jugar, digamos, las que no vienen. Obviamente que siempre va a ser mejor una integrada que una externa, digamos. Yo tengo, por ejemplo, un procesador que no tiene GPU integrado. Por ejemplo, el Ryzen 5 1500X es X porque no tiene el GPU integrado. En sí, sí o sí necesitas comprarle una placa de video para que pueda funcionar. Claro, exactamente. Bueno, ¿quién hizo esa pregunta? ¿Quién me mató con esa pregunta? Juan. Bueno, ¿sabés? Lo que vamos a hacer es buscar la respuesta a esa pregunta, Bien. ¿sí? Y la subís al grupo para que Bien, bien. todos nos saquemos la duda. Sí, Bien. porque está buena, es interesante, pero no, yo realmente no la sé.
para que nos saquemos la duda con eso. Y de paso entra en el examen también. Bien, no hay ningún problema. Al Bueno. vivo lo paso. Dale, sí, lo subís al link. Sí, el año pasado también un chico me hizo una pregunta que estuvo muy buena. Entonces le digo, bueno, buscar la mejor respuesta y subirla para que todos nos saquemos esa duda. Y la subió al grupo, así que yo creo que eso va a ser lo mejor. ¿Sí? Sí, bien, profe. Bueno, bien. Y alguien, no sé si me dijo de los registros y la memoria, la diferencia. Sí, profe, yo. Bueno, es que en la memoria se guardan datos, como en el disco también se guardan datos. En los registros se guardan las direcciones donde están esos datos. Porque en el disco, viste que nosotros vimos pistas, sectores, clúster en base de datos. No sé si estás en base de datos. No, profe, no estoy cursando base de datos yo. Bueno, un disco se divide en pistas, en sectores, en clúster, ¿sí? Son como porciones de piezas que vos armás en el disco, en tu disco duro. Y cada segmento de esa pista o de ese sector tiene una dirección. Vos no accedés directamente a un dato. Por ejemplo, vos tenés A, ¿sí? Entonces vos decís, A está guardado en tal sector, en tal clúster y en tal pista. Entonces, ¿qué hace el registro? Se guarda la dirección donde está el 2, no el 2, ¿sí? Se guarda la dirección del dato y no el dato. Ah, claro. A ver, un ejemplo más. Por ejemplo, vos vas a la biblioteca a buscar un libro. Entonces la bibliotecaria abre un Excel y la bibliotecaria busca el libro, ¿sí? Pero no está, no, en el Excel ese está el pasillo, el mueble y el estante donde está el Excel, el libro. ¿Se entiende? Es la dirección, no el dato. En cambio, en la memoria, claro, donde te dice dónde está y bueno. y vos ahí te vas a esa parte, ¿sí? De la memoria o del disco y ahí vas a tener el dato adentro. Pero al registro no le importa el dato, le importa la dirección a donde está guardado ese dato. Porque un dato de la memoria o un dato del disco, ¿sí? Es volátil, o sea, vos tenés algo en esa pista, en ese registro, vos tenés algo guardado que lo podés eliminar hoy y guardar otra cosa. Entonces, te guarda la dirección y te lleva a esa dirección, no el dato. ¿Se entiende o no? Sí, profe, ahora entiendo. Bien, ¿le quedó alguna duda? ¿Se entendió lo que estuvimos viendo? Sí, Chicos. Sí, profe. Igual esto se ve... Bien. Esto se ve más detallado. O sea, ahora estamos haciendo la introducción a lo que es procesador, memoria, pero ya vamos a ver bien detallado registros, buses, tipos de memoria, niveles de memoria, instrucciones, microinstrucciones. Este es el principio, digamos. ¿Sí? Bueno, ¿y alguien me puede decir cuáles son las ventajas de la memoria caché? Que permiten que el procesador funcione más rápido. Claro, digamos que no es que permite que el procesador funcione más rápido, sino que permite que el procesador llegue más rápido a los datos. ¿Sí? No es que va a funcionar más rápido el procesador, sino que va a acceder más rápido a los datos. Tiene un acceso más rápido a los datos. Claro, y mucho más rápido que la memoria principal. Después la otra que almacena datos por uso temporal, o sea, la caché no tiene la capacidad de almacenamiento que tiene la memoria RAM, ¿sí? Es más chica. Por eso almacena datos de uso temporal. Almacena lo que más se utiliza y lo que no se utiliza lo va eliminando, ¿sí? Irá quedando en cola y se va eliminando.
¿Y cuál es la desventaja que tiene? Es lo que estamos explicando justo ahora. Limitada capacidad de procesamiento y aparte es muy cara. Según la caché que nosotros, que venga con el micro, con la placa madre, va a variar muchísimo el costo, digamos. Bueno, y lo que veíamos de la memoria principal contiene los datos, instrucciones sobre lo que se está trabajando actualmente, tiene una capacidad limitada y los datos se pierden cuando se apaga, que es lo que decía recién una de sus compañeras. Generalmente se compone el dispositivo semiconductor y las instrucciones necesarias para procesar los datos que residen en la memoria. Y ahí tenemos la división de la memoria principal en RAM, ¿sí? Que es volátil, los datos desaparecen cuando se apaga, y ROM, que es una memoria de solo lectura, no volátil, que no se puede cambiar. Y después tenemos la memoria secundaria, que está en un nivel mucho más bajo, donde entra un CD-ROM, donde entra un DVD, el disco duro, una memoria extraíble, ¿sí? Son que están más alejadas del procesador, son memorias externas, es más lenta que la memoria principal y se utilizan para almacenar información permanente. El CPU, esa es la diferencia, que el CPU no accede directamente a estos recursos, los cuales son accesibles mediante rutinas de entrada y salida. Y ahí es donde empezamos a ver buses de entrada y salida, capacidad del bus, el reloj, sincronización, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, chicos, eso era lo que quería que viéramos hoy, ¿sí? Procesadores y memoria. La clase que viene, bueno, no sé qué les irá a dar el profe, pero vamos a seguir la clase que viene con el programa, ¿sí? Que ya vamos a empezar con compilación e interpretación y las arquitecturas CIS, RISC, no sé si también lo vieron o lo vieron en la presentación que da el profe Oliva que les dio, y la unidad aritmético-lógica. Eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Ya nos vamos a empezar a profundizar un poco más en los circuitos, digamos. ¿Alguna duda? No, profe. Profe, No, profe, está bastante claro. Profe, Bueno, quiero preguntar sí, si está grabando la... sí. Me estuve fijando para poner la asistencia y vi que no estoy yo en la asistencia.